Bienvenidos a Hoy Aprendí. Hoy hablaremos sobre Apple, quienes aman y quienes no a Apple, sus estrategias y si realmente vale la pena. Comenzamos. Cuéntame, ¿qué ves cuando miras este logo? ¿Ves la herramienta más perfecta, jamás diseñada para la creatividad humana? ¿O ves una jaula de oro diseñada para vaciar tu cuenta bancaria? Apple no es solo una empresa, es para algunos un culto y para otros la estafa maestra. Hoy vamos a diseccionar a la compañía más valiosa del mundo. No vamos a hablar de rumores, vamos a hablar de hechos, de cómo pasaron de sacar una computadora de un sobre de papel manila y cambiar el mundo a vendernos teléfonos sin cargadores y laptops que se rompían con una sola y minúscula partícula de polvo. Vamos a hablar del genio de sus chips M y del insulto de sus 8 GB de RAM. ¿Por qué lo amamos o por qué lo odiamos? Y sobre todo, ¿por qué no podemos dejar de hablar de ellos? Bienvenidos a la autopsia de la manzana. Comenzamos. Empezamos en Hoy Aprendí, desciframos totalmente y descubrimos lo sorprendente. Y si bien para poder entender el audio actual, primero hay que entender el amor. Y ese amor nació de la disrupción pura. Hubo un tiempo que Apple no te quitaba cosas, te daba cosas que tú no sabías o no creías necesitar. Viajemos ahí del 2007. El mundo usaba teclados físicos y stylus. Steve Jobs sube al escenario y presenta el iPhone. No solo era un teléfono, era internet en tu bolsillo. Era magia. Luego en 2008 hizo algo que parecía imposible. Sacó la MacBook Air original en un sobre de oficina común y corriente. En ese momento las laptops eran ladrillos pesados de plástico gris. Apple nos enseñó que la tecnología podía ser sexy, funcional y práctica. Después el iPad. Es solo un iPhone gigante, decían los críticos en su momento. Hoy es el estándar de las tabletas. Durante esa era, Apple construyó una confianza ciega. Comprabas Apple porque simplemente funcionaba. El hardware y el software bailaban un tango perfecto. Crearon el estándar de calidad, pantallas retina, donde no veías los píxeles, y un sistema operativo que no te daba pantallazos azules. Nos enamoramos de la simplicidad. Pero el amor ciego, mi amigo, es muy peligroso. Y es que aquí es donde la historia se nos tuerce, pues Apple empezó a confundir innovación con quitarte cosas. Todo comenzó con la palabra coraje o valentía en inglés, cuando quitaron el puerto auxiliar de los iPhone 7. Nos dijeron que era para ganar espacio, para mejorar la batería, para el futuro inalámbrico. La realidad de las cuestiones fue el movimiento perfecto para crear la industria millonaria de la nada de cierto producto llamado los AirPods. Al principio todos se rieron de los cepillos de dientes en las orejas, pero hoy son un símbolo de estatus. Apple aprendió una lección oscura. Podemos quitarles lo que sea, quejarse y aún así nos van a comprar. Así llegó esa excusa del medio ambiente. Nos quitaron el cubo de carga de la caja. Es para salvar el planeta, nos comentaron. Mientras te venden un cubo por separado con una caja adicional que genera más contaminación por su propio plástico y su propio envío. Si realmente les importaba el mismo, ¿por qué no adoptaron el USB-C en los iPhone años antes en lugar de aferrarse al puerto Lightning propietario que generaba toneladas de basura extra eléctrica? Tuvieron que ser obligados por la Unión Europea para realizar este cambio. Y como en todos nuestros videos, hay una época oscura. Porque, sí, hablemos de la traición, hermano. Tenemos que hablar de las MacBooks entre 2016 y 2019, pues esta fue nuestra época más oscura. Apple se obsesionó tanto con la delgadez que sacrificó la funcionalidad. Primero, el teclado de mariposa, un mecanismo que fallaba si una sola partícula de polvo entraba debajo de la tecla. Años de demandas colectivas, usuarios furiosos escribiendo letras dobles o ninguna letra en sus teclados. En segunda instancia tenemos la Touch Bar,
una solución a un problema que realmente nadie tenía, que encareció más las laptops y quitó las teclas físicas de escape. Y por tercero, que fue el peor de casi todo, el estrangulamiento térmico, pues pusieron procesadores Intel i9 muy potentes en un chasis tan delgado que no podía enfriarse. ¿Cuál fue el resultado? Pues una laptop de $3,000 que funcionaba más lenta que una de $1,000, porque el procesador se estaba cocinando a sí mismo. Literalmente la metían al congelador para que rindiera mejor. Fue, en mi opinión, una vergüenza total para su ingeniería. Y es que realmente mucha gente y gente en la industria se llegó a cuestionar si Apple iba a continuar produciendo laptops, pues todo parecía que estaban abandonando la línea. Cuando parecía que estos profesionales que contaban con Apple la estaban abandonando y el mismo barco para cambiarse a Windows, Apple se sacó un as bajo la manga, el Apple Silicon, los chips M1, M2 y M3. Y realmente hay que admitirlo, pues esta fue una revolución real. Apple dijo adiós Intel, creó una arquitectura RAM que prácticamente humilló a la competencia. De repente, la MacBook Air, esa laptop delgada y sin ventilador, era más potente que muchas workstations gigantes de la competencia. La batería le duraba todo el día, no se calentaban y podías editar video en 4K en una laptop totalmente silenciosa. Fue un golpe sobre la mesa que nos recordó por qué, a pesar de todo, esta compañía tiene a los mejores ingenieros del mundo. Recuperaron en la línea Pro los puertos HDMI, el lector de tarjetas SD y lo más importante, un teclado bastante decente. Parecía que nos habían escuchado, pero Apple te da con una mano y la realidad de las cosas es que siempre te va a quitar con la otra. Y es que, hablando como un creador de contenido reciente que edita en su MacBook Air, aquí es donde entramos al terreno del odio, pues es un odio un poco justificado. La tacañería en las especificaciones, 23, 24 y 25, Apple todavía tenía la audacia de venderte laptops Pro con 8 GB de RAM como base. Te dicen que 8 GB en Mac equivalen a 16 en Windows, y la realidad es que no es cierto. Cuando abres 20 pestañas de Chrome, Safari o usas Photoshop, la memoria se llena. Y es que hablemos del almacenamiento, pues cobrarte $200 por pasar de 256 a 512 GB es un robo a mano armada, cuando un disco sólido de capacidad pues te cuesta unos $20 a $30 extra en el mercado. A esto se le conoce como la escalera de Apple. El modelo base es inútil para trabajar en serio, así que te obligan a subir un escalón, luego otro y luego otro, hasta que ya te gastaste prácticamente el doble de tu presupuesto. Y la joya de la corona del descaro, las pantallas de 60 Hz. Hasta el iPhone 16 y después en el 17 hubo el cambio, pues Apple mantenía pantallas lentas en todos los teléfonos base de $800, mientras que en Android de $200 ya tenías una pantalla de 120 Hz. Llamaron su pantalla ProMotion para hacerte sentir que la fluidez era un lujo y no realmente algo básico de estándar que mejoraba tu experiencia. Y aquí es donde nos cuestionamos por qué seguimos aquí, por qué seguimos consumiendo Apple. Pues quizá por el ecosistema. Y es que el jardín amurallado de Apple ha diseñado una cárcel tan cómoda de la cual normalmente los clientes no quieren salir. Copias un texto en el iPhone y lo pegas en la Mac. Empiezas un correo en el iPad y lo terminas en el teléfono. Usas AirDrop y sientes que vives en el futuro. Las burbujas azules de iMessage en Estados Unidos, aunque tú no lo creas, son un arma social. Si tienes burbuja verde, rompes la experiencia del grupo. Es presión social convertida en retención de usuarios para la marca. Apple realmente es amada por sus productos cuando estos funcionan. Ofrecen una experiencia de usuario inigualable, pulida y estética. Pero esta misma puede ser odiada porque realmente abusa de la lealtad para cobrar precios exorbitantes por tecnología básica. Crea basura electrónica bajo el disfraz de ecología y diseña obsolescencia en sus configuraciones básicas. ¿Son genios? Probablemente. ¿Son unos estafadores codiciosos? A veces también. La próxima vez que veas una keynote, recuerda, no aplaudas solo porque es brillante. Pregúntate hoy qué te están quitando. Esto fue Hoy Aprendí. Y si estás viendo esto desde un iPhone con la pantalla rota, amigo mío,
ya sabes a qué me refiero. Nos vemos en el futuro, dale like y suscríbete. Déjame saber, ¿tú eres Team Android o Team iPhone? ¿Team Mac o Team Windows? Déjanoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima, camarada. Si te gustó este video de Hoy Aprendí, te invito a suscribirte, dale like a este video y recuerda que tenemos más contenidos para enriquecer tu día. Hasta luego.